Bienvenidos a nuestro programa Para Salvarte. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y he venido a Birmingham a grabar 13 espacios de media hora donde desarrollo temas que he expuesto en mi libro Para Salvarte. Pero hoy es el último día de la serie y para hoy he dejado un tema que no trato en mi libro Para Salvarte, pero que me parece interesante informar a ustedes de algo que probablemente ignora la mayoría. Quizás han oído hablar algo de él, pero no creo que tengan mucha información. Voy a hablar del Santo Grial. ¿Qué es el Santo Grial? Es la copa que Cristo utilizó en la última cena. Y esa copa la tenemos en España, está en Valencia. Hay muchos santos griales por el mundo, pero yo he estudiado el de Valencia y creo que es auténtico. Y eso es lo que voy a exponer en el programa de hoy. El Santo Grial, en el Santo Grial se une la historia y la leyenda. Los caballeros de la tabla redonda tenían como ideal la búsqueda del Santo Grial, que nadie sabía dónde estaba. Ricardo Wagner pues toma como base de sus obras monumentales Parsifal y Lohengrin el Santo Grial. Incluso una película moderna de Steven Spielberg con Harrison Ford pues también es la búsqueda del Santo Grial. Por lo tanto, podemos decir que el Santo Grial une la historia con la leyenda. Grial significa copa. Y suponemos que esta copa que utilizó Cristo en la última cena es la que está en Valencia. Es una copa de ágata, de piedra preciosa, pero es que era frecuente en la antigüedad. Las vajillas valiosas no eran de oro y plata, eran de piedras preciosas. Y en los museos hay muchas copas de piedras preciosas de la antigüedad. Y el mismo Plinio habla de vajillas valiosas hechas de piedras preciosas. De manera que el hecho de que el Santo Grial de Valencia sea una copa de ágata confirma que posiblemente es auténtica. Pero lo auténtico es la copa que es de ágata, porque las asas y la base es de orfebrería posterior. Pero la copa parece que es auténtica. Ahora bien, voy a decir con la brevedad que exige el programa, cómo llegó a Valencia esta copa que probablemente usó Cristo en la última cena. Cristo cenó, la última cena se realizó en el cenáculo. Y el cenáculo era propiedad de la familia de San Marcos, que era una familia rica, tenía un huerto, un molino en Getsemaní, la familia de San Marcos, y tenía en la ciudad, en la capital, tenía una casa. Y Cristo, amigo de la familia de San Marcos, por eso estuvo en Getsemaní, Cristo, amigo de la familia, pues quiso celebrar la última cena en la casa que la familia tenía en la ciudad. El cenáculo era propiedad de San Marcos, familia rica, como digo. En la última cena a Cristo le ponen la mejor vajilla que tienen. Todo esto es lógico. Y entonces le ponen a Cristo la mejor copa que tienen, la copa de ágata. Bien. San Marcos se va a Roma con San Pedro. Y es lógico, se lleva la copa que usó Cristo en la última cena y se la lleva a Roma con San Pedro. Bien. San Pedro decía misa con la copa que usó Cristo en la última cena. También lógico.
también lo... Es más, sabemos por la historia que en Roma estaba el cáliz papal, porque solo el Papa decía misa con ese cáliz, que era el cáliz de la última cena. Otros datos, son datos que vamos recogiendo. Luego, el cáliz papal que había en Roma, donde solo decía misa el Papa, era el mismo que utilizó Cristo en la última cena. Bien, hoy, para decir misa, pues tenemos en el misal distintos cánones, tenemos 4 fórmulas de cánones, pero antes todos los sacerdotes decíamos la misa siempre igual, con el canon romano. Yo he dicho miles de misas en latín con el canon romano, no había más que uno, el canon romano. Pues en el canon romano había el momento de la consagración, decíamos los sacerdotes, el Señor Jesús, tomando este cáliz en sus santas manos, la fórmula latina decía, el Señor Jesús, tomando este cáliz en sus santas manos, cuando yo decía esto pensaba, ¿un cáliz? ¿Un cáliz? No, este cáliz, el que había usado Cristo. Por eso en el canon romano, la misa que decía San Pedro, decía el Señor Jesús tomando este cáliz, el que había usado Jesús, tomando este cáliz en sus santas manos. Por lo tanto, son datos que van confirmando que realmente el cáliz que utilizó Cristo en la última cena estaba en Roma, era el cáliz papal, donde decían misa solo los papas y que el San Pedro utilizaba para decir misa, y por eso la frase del canon romano, el Señor Jesús tomando este cáliz. Bien, llega la persecución de Valeriano, que se estaba apoderando de los bienes de la Iglesia. Y el Papa Sixto II, San Sixto II, murió mártir después, encarga a San Lorenzo, diácono, que era el administrador de los bienes de la Iglesia de Roma, le encarga a San Sixto, le encarga al diácono San Lorenzo que libre de la rapiña del emperador el cáliz papal. Y San Lorenzo era español, San Lorenzo era de Aragón, era de Jaca. Y San Lorenzo encarga a un soldado del ejército romano, que era de su pueblo, que venía a España de permiso, y le encarga que lleve a España el cáliz papal para robarlo de la rapiña del emperador. Y hay en la Basílica de San Lorenzo, extramuros, un cuadro donde está el diácono San Lorenzo entregando un cáliz a un soldado romano que lo recibe de rodillas. Un cuadro conmemorativo en la Basílica San Lorenzo, extramuros. Bien. Pues entonces, este soldado romano, que era español, aragonés, de Jaca, se trae a España el cáliz que le dio San Lorenzo que después murió en la parrilla. El San Lorenzo del Escorial es por él también. El diácono San Lorenzo le entrega al soldado romano el cáliz con una carta que conocemos. Y el soldado romano se trae a Jaca el cáliz papal, se la entrega a su familia y la familia se la entrega al obispo. Cuando viene la invasión musulmana en España, el obispo, para salvar esta joya, el cáliz, el Santo Grial, lo escondió en un monasterio, el San Juan de la Peña, en el Pirineo aragonés. Y ahí estuvo escondido el Santo Grial, en el Pirineo aragonés. Nadie sabía dónde estaba. Por eso los caballeros de la Tabla Redonda buscaban el Santo Grial. Nadie sabía dónde estaba el Santo Grial. Los caballeros de la Tabla Redonda buscando el Santo Grial. Y el Santo Grial estuvo escondido en el monasterio de San Juan de la Peña hasta que terminó el dominio musulmán en España. Pasan los años y entonces el rey Martín el Humano quiere llevarse a su oratorio particular esta joya que era el Santo Grial, el cáliz que Cristo había usado en la última cena, y da al monasterio un espléndido donativo y se lleva a su oratorio el Santo Grial. Pasan los años
Y entonces el rey Alfonso el Magnánimo le parece que tener en su oratorio privado el cáliz que usó Cristo era demasiado, y se lo entrega al obispo de Valencia, y por eso el Santo Grial hoy se conserva en la Catedral de Valencia y lleva allí 500 años. Recientemente, cuando el Papa estuvo en Valencia, dijo misa con el Santo Grial, lógico. Si alguien tiene derecho a decir misa en la misma copa que usó Cristo en la última cena, es el Papa Juan Pablo II, que lo mismo que San Pedro, diría el Señor Jesús, tomando en sus santas manos este cáliz, entonces sí diría Juan Pablo II con verdad, tomando este cáliz, que fue el mismo que usó Cristo en la última cena. Esta es la historia, más o menos, abreviada, pero suficiente. De todo esto hay muchísima documentación. Yo me he leído muchos libros, he hecho un vídeo de esto, tengo hecho un vídeo, y para hacer esto, pues he resumido ahora mismo pues, una porción de documentación que he podido consultar. Bien, entonces, hablando a propósito del Santo Grial, de este tema eucarístico, pues voy a contar 4 milagros eucarísticos que Cristo ha querido permitir para confirmar nuestra fe en la Sagrada Eucaristía. Primero, es muy antiguo, cuando la Reconquista, estando los cristianos en el frente de Játiva, en Valencia, preparándose para la batalla con los moros, antes de la batalla celebran misa, y el capellán de las tropas cristianas consagra pues 6 formas para los capitanes que querían comulgar. En mitad de la misa atacan los moros, y entonces el capellán tiene que recoger los corporales con las formas consagradas y las esconde en una cueva debajo de unas piedras. Termina la batalla, que vencieron los cristianos, aunque eran menos. Todo eso está en los libros de historia, estoy abreviando. Y cuando el capellán va a la cueva y coge el corporal con las formas consagradas, se encuentra esas formas todas rojas de sangre y los corporales manchados con la sangre de las formas consagradas. Esos corporales hoy se conservan en España, en Daroca. Y la historia, que hay libros de esto, y hay muchísima documentación, se llaman los corporales de Daroca, porque se conservan estos corporales manchados con las formas ensangrentadas que el capellán había consagrado antes de la batalla. Eso es un milagro que se conserva y hay documentación, un milagro eucarístico que Dios ha querido hacer para confirmar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Otro milagro eucarístico. En tiempos de Felipe II, cuando la dominación de Flandes, de los Países Bajos, guerra entre españoles católicos y protestantes flamencos. Y los protestantes saquean la catedral de Gorkum. Y un protestante abre el sagrario, coge el copón, tira las formas por el suelo y le pega un pisotón a una forma consagrada, con una bota de clavos. Y al pegar el pisotón en la forma consagrada, brotan 3 gotas de sangre de los clavos de su bota. El protestante se quedó admirado al ver sangrar aquella forma consagrada, se queda sobrecogido, recoge la forma y se la lleva al deán. Bueno, voy a abreviar porque si no quiero decir más cosas. Total, esa forma se la llevan a Felipe II y hoy se conserva incorrupta en la sacristía del monasterio del Escorial en Madrid, que tiene una capilla, tiene un relicario
donde se conserva incorrupta con las manchas de sangre del pisotón que el protestante holandés dio sobre la Sagrada Forma. Otra señal de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que Dios ha querido manifestarse así. Otro milagro fue también en Valencia. Yo fui a dar conferencias en Almácera, un pueblo que está muy cercano a Valencia, y yo vi ahí un cuadro y me llamó la atención, me contaron la historia, después lo he estudiado un poco más y pues expongo el milagro, se llama el milagro de los peces en Almácera. Voy a contar. Un día, un aldeano, un hombre de campo, va al párroco a pedirle que vaya a atender espiritualmente a su padre, que está en una alquería, en el monte. Aquí alquería no, aquí en América no creo que uséis esta expresión, digamos un rancho, para entendernos. Pues en una alquería, en un rancho, en el monte, pues se estaba muriendo un señor. Y su hijo va al párroco del pueblo de Almácera y le pide que vaya a atender a su padre moribundo. El párroco toma el Santísimo en un portaviáticos y se va por el monte a subir aquella alquería, aquel rancho. Pero estaba lloviendo, una tormenta espantosa, el arroyo Carraixent venía desbordado, el párroco tuvo que atravesarlo encima de una tabla, resbaló y se cayó y perdió el Santísimo. La corriente se llevó el Santísimo y pues él no supo más. Se levanta como puede, sale del río, sigue y atiende al moribundo y lo confiesa. No le da la comunión porque el río se había llevado las sagradas formas. Vuelve al día siguiente y estando en la sacristía viene un pescador y le dice: padre, estaba yo pescando en la orilla del mar y he visto 3 peces grandes con la cabeza afuera y en la boca algo que brilla, como si fuera una forma consagrada. Y entonces el párroco piensa: las 3 formas que yo perdí ayer. Se reviste de sus ornamentos, llama a los feligreses y bajo palio van a la orilla del mar. Y los 3 peces, uno a uno, dando un salto, depositan en el copón que llevaba el párroco, depositan la forma consagrada que el párroco había perdido el día anterior en el arroyo Carraixent. Las 3 formas que perdió, los peces, dando un salto, uno a uno, dejaron en el copón que llevaba el párroco las formas consagradas. Esa es la historia del hecho. Y eso tiene, además de documentación en los archivos, pero tiene una confirmación extraordinaria. En el sitio donde ocurrió esto, se levantó una ermita. Y todos los años, desde hace 600 años, todos los años reúne una gran multitud que va allí a conmemorar el milagro de los peces. Y en el escudo del pueblo, el escudo del pueblo es un copón con 3 peces, dejando la forma en el copón. Pues este hecho, tanto el escudo del pueblo como la peregrinación anual multitudinaria al lugar de los hechos, esto confirman el milagro mucho más que cualquier documento de los archivos. Por lo tanto, podemos tener garantías de que así fue, que las 3 formas que perdió el sacerdote al caerse al arroyo Carraixent, las 3 formas fueron devueltas por 3 peces que las depositaron en el copón.
Otro milagro eucarístico, hay muchísimos, yo he contado aquí ahora 4, pero vamos, hay muchísimos, para confirmar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Otro, un sacerdote está diciendo misa y acaba de consagrar y le inunda una tentación. ¿Cómo es posible que por unas palabras que yo acabo de pronunciar, esta hostia de pan se convierta en el cuerpo de Cristo? Y le entra la tentación. ¿Cómo va a ser posible que por unas palabras que yo digo, el pan que tengo en la patena se convierta en el cuerpo de Cristo? Y estando en esta tentación, de repente, sobre la patena, un trozo de carne. La sagrada forma se convirtió en un trozo de carne de 5 por 6 centímetros. En un trozo de carne. El sacerdote se queda sobrecogido, llama a los feligreses, vienen todos y todo el mundo ve el milagro. Bueno, aparte de la documentación que hay del hecho, esto pasó en Lanciano, un pueblo que está en la orilla del mar Adriático en Italia. Bien, a esto voy. Este trozo de carne se conserva incorrupto, y ha sido analizado por los doctores Linoli y Bertelli. Y te dicen, carne humana, tejido fibroso, con vasos sanguíneos, con lóbulos adiposos, grupo sanguíneo AB, el mismo grupo sanguíneo de la Sábana Santa y el mismo grupo sanguíneo de la sangre del sudario de Oviedo, grupo AB. Y la documentación de estos doctores Linoli y Bertelli ha sido aceptada por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y la conclusión es, esto es un caso único en la historia de la medicina. Caso único en la historia de la medicina. Un trozo de carne que hoy se conserva incorrupto en Lanciano como fruto de aquella duda, de aquella tentación de aquel sacerdote. Por lo tanto, he querido contar 4 milagros eucarísticos que nos confirman nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y antes de terminar, porque me queda muy poco tiempo, pues yo quisiera hacer alguna consideración eucarística sobre esta presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque nosotros creemos que Cristo está en la Eucaristía por la fe, porque experimentalmente no lo podemos ver. Una forma consagrada, mirada al microscopio, es lo mismo que una forma sin consagrar. O sea, materialmente, yo no puedo distinguir una forma sin consagrar de una forma consagrada. Al microscopio son iguales. Experimentalmente no podemos distinguir, es cuestión de fe. Pero las apariencias engañan. Parecen iguales y no lo son. A veces la vista engaña, ¿eh? Yo veo la luna y parece un plato plano, y yo sé que es esférica, que es una bola de piedra. A veces las paredes engañan y a veces tenemos que fiarnos de lo que dicen los que entienden, porque hay cosas que no las podemos experimentar. Yo sé, yo acepto la rotación de la Tierra, pero yo no puedo experimentar la rotación de la Tierra. Yo creo en la rotación porque lo dicen los que saben. Lo mismo, yo sé que la forma consagrada está Cristo realmente porque lo ha dicho Él. No porque yo lo experimente en el microscopio, porque lo ha dicho Él. Porque Él cogió un trozo de pan y dijo, esto es mi cuerpo. Dijo Cristo, esto es mi cuerpo. Si Cristo lo dijo, es verdad. Porque Cristo Dios puede convertir el pan en su cuerpo. Y dijo Cristo, esto es mi cuerpo. Y a los apóstoles, haced esto en memoria mía. Yo creo en la palabra de Cristo. Creo en el poder de la palabra de Cristo. Por eso que sé que Cristo vivo está en la Eucaristía. Porque Él lo ha dicho. Porque Él lo ha dicho. Y además lo había profetizado.
porque él había dicho en el Evangelio de San Juan, nos cuenta en aquel sermón cuando decía, mi carne es comida, mi sangre es bebida, que a aquellos judíos les escandalizó, aquello les sonaba antropofagia. Pero ¿cómo vamos a comer tu cuerpo y cómo vamos a beber tu sangre? Le sonaba pues antropofagia, les escandalizó. ¿Por qué? Porque realmente Cristo decía, mi cuerpo es comida, mi sangre es bebida. Y hay que entender las palabras de Cristo cómo suenan, porque hay momentos en que no podemos decir, no, habló metafóricamente. Hombre, no. Si un moribundo le deja a otro su casa en herencia, hay que entender las palabras como son. Le deja su casa y no le dice que le deja su casa y lo que le deja es la fotografía de su casa. Hombre, no. Si en un momento tan solemne le entrega su casa, hay que entender las palabras como son. Le entrega su casa y no una foto de su casa. Por lo tanto, entendiendo las palabras de Cristo al pie de la letra, sabemos que Cristo está presente en la Eucaristía, porque así lo dijo. Bien, pues hay que terminar y con este programa termino yo la serie de todas los espacios que he grabado. Espero que hayan sido interesantes, que hayan sido provechosos y que todo lo que he dicho les sirva a ustedes para sentirse más firmes en nuestra fe, más seguros en nuestra fe, más optimistas en nuestra fe y que de esto resulte un mejor conocimiento de nuestra fe y de Jesucristo para que le amemos cada vez más y le sirvamos cada vez mejor. Pues muchas gracias y adiós.